por todo este tiempo en el que estamos trabajando. Me voy a presentar en nombre de mi organización, que es Humanizar la Salud Bolivia. Desde el año 2016 estamos trabajando mucho en lo que es la humanización en diferentes áreas de la salud, ¿no? Nuestro fuerte son los cuidados paliativos. Es desde allí que nace toda esta iniciativa y que, bueno, eh, es como que se ha ido afianzando y hemos ido trabajando a lo largo de estos años en esa área, específicamente como humanizar la salud Bolivia y en diferentes áreas de la salud. Y bueno, nada, yo les voy a compartir un poco sobre mi experiencia y lo que he aprendido sobre todo de mis pacientes, pero del vínculo que yo he construido con esos pacientes. Y cómo a partir de ese vínculo eh, yo también me he podido mirar, ¿no? He podido también mirar y también sanar cosas propias, ¿no? A partir de ese vínculo con el otro. Entonces, les voy a compartir algunas cositas teóricas, pero las vamos a ir asociando también un poco a la experiencia y a cómo nosotros podemos ir trabajando. Yo creo que sí, la mayor escuela para todos nosotros es ese vínculo y es lo que los pacientes traen, ¿sí? Esos recursos que tienen los pacientes, no importa en qué momento de la enfermedad estén. Yo hace muchos años, hace 15 años que me dedico a hacer cuidados paliativos y puedo dar fe de lo eh, de la cantidad de recursos que tienen los pacientes y que muchos, especialmente al final de la vida, descubren recursos internos para poder afrontar ese momento tan trascendental de la vida como es cerrar su propia biografía. Entonces, nada, les voy a compartir, he preparado unas diapositivas para, para hoy, a ver. Bueno, a ver, les cuento. Esta frase, siempre empiezo todas mis charlas con esta frase de Cassell, ¿no? Comprender que quienes sufren son las personas, no son los cuerpos, ¿sí? A veces limitamos el sufrimiento al dolor físico, ¿no? Cuando el sufrimiento es un fenómeno mucho mayor, es un fenómeno multimodal. Entonces, eh, nosotros quienes estamos en esta área, especialmente en oncología y en cuidados paliativos, estamos en constante contacto y trabajo con el sufrimiento, ¿no? Es decir, eh, hacemos intervención sobre el sufrimiento, hacemos terapia sobre el sufrimiento, hacemos acompañamiento, acompañamos a la familia, a los pacientes, ¿no? O sea, todo eh, tiene este marco multimodal que es la persona, ¿sí? Es decir, un sufrimiento que toma en cuenta los aspectos físicos, psicológicos, sociales, porque no solo sufre la persona cuando enferma, sino sufre todo su entorno, ¿no? Sufre la familia, sufrimos nosotros como personal. ¿M? Y también una parte que es muy importante, y acá sí voy a hacer énfasis, porque esto tiene mucho que ver para cuando trabajamos nosotros con nosotros mismos, que es la dimensión existencial, ¿sí? Que en otros textos lo van a encontrar como la dimensión espiritual, ¿sí? Espiritual, existencial, etcétera. Entonces, comprender que cuando nos encontramos con un otro que está sufriendo, ¿sí? Debemos tener esta mirada siempre, esta mirada integral, esta mirada holística, para poder identificar también cuáles son las necesidades y todo ello, ¿sí? Y claro, al estar frente a un sufrimiento del otro, eso evidentemente si nosotros no nos cuidamos va a tener un impacto, ¿no? Y nos podemos llevar ese sufrimiento a nuestras vidas o llevárnoslo a nuestras casas o quedarnos con el sufrimiento del otro. Y y eso no nos ayuda y no va a ayudar al paciente y eso puede generar más sufrimiento todavía. Eh, bueno, en psicología, en psicología, en cuidados, en psicología paliativa,
Vemos cómo es el proceso de adaptación a la enfermedad, a final de vida, a la muerte de los pacientes, la familia, ¿no? Hay diferentes modelos que trabajamos y que abordamos, pero hay uno que se los he querido traer para compartirlos, que es de Luciano Sandrin, un psicoterapeuta italiano, que hace mucho tiempo lo encontré en un texto que me pareció súper interesante y era que él había visto en este proceso de adaptación y en las reacciones que pasaban en los pacientes. Estas respuestas que pasaban en los pacientes no solo sucedían en los pacientes, sino también en sus familias y en los sanitarios ante la enfermedad y el dolor. Entonces había encontrado como un denominador, digamos, ¿no? Uno de ellos es la repulsa, él le pone ese nombre, ¿no? Que es un mecanismo de defensa y que brota del miedo, ¿no? Con frecuencia es inconsciente de mirar cara a cara la realidad. Pacientes, familias y agentes sanitarios se pueden negar a admitir, por ejemplo, que un diagnóstico es terminal, ¿sí? O negarse a reconocer los propios miedos frente a esa situación. Vivimos en un tiempo en el que la medicina ha avanzado mucho, en el que hay mucha mayor expectativa de tratamientos, de sobrevivencia, etcétera, pero que de alguna forma eso ha generado que neguemos la muerte, ¿no? Ese es un tema social muy fregado, ¿no? O sea, nos negamos, por ejemplo, a cuando hay un estadio terminal, ¿no? O nos encarnizamos para que el paciente, hacer todo lo posible para que, prevenir o evitar que el paciente fallezca, ¿no? O que la enfermedad avance, etcétera, ¿no? Entonces, a veces también parte de esta respuesta nos sucede a nosotros y es muy difícil porque esa misma negación la podemos transmitir a los pacientes y a la familia. ¿No? A veces sucede un fenómeno que a veces es muy frecuente y yo lo he visto mucho en nuestro contexto, que es la conspiración del silencio. Es un fenómeno que se ve mucho en, en paliativos y también en cáncer, sobre todo en cáncer, ¿no? En este tipo de enfermedad, que la familia y muchas veces en alianza con el personal deciden no darle la información o no darle la información completa a los pacientes, ¿no? Lo cual constituye un grave error, ¿no? O sea, lo recomendable siempre es que el paciente conozca, sepa lo que está pasando, siempre y cuando él quiera saber, ¿sí? Entonces, a veces se genera esta conspiración o este pacto de silencio entre la familia y el personal, producto del miedo que tenemos de cómo vaya a reaccionar el paciente, qué va a pasar con él, etcétera. Por supuesto que también hemos identificado que parte de ese miedo tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, no sabemos dar malas noticias. No sabríamos cómo responder o qué hacer cuando el paciente entra en una crisis o le da, no sé, pues le da un estado de angustia o se pone a llorar o se enoja, etcétera, ¿no? Entonces he visto el programa que ha planteado Andrea, me parece excelente. Por ejemplo, hay un tema, ¿no? Que es sobre comunicación, que es fundamental, ¿no? Es decir, tenemos que saber comunicar, cómo hacerlo. Esa es una herramienta que todo el personal sanitario debe saber hacer. ¿M? Y el conocimiento, el tener herramientas, es una forma de autocuidado. ¿M? Porque no se trata de negar la realidad, ¿sí? Sino se trata de mirarla, afrontarla y juntos con el paciente y con la familia caminar. Vamos a ir caminar juntos, ¿sí? Esto también nos alivia mucho el trabajo en equipo, el devolverle el protagonismo al paciente, a la familia, etcétera. Otra respuesta que había encontrado como un común denominador entre pacientes, familias y sanitarios es la cólera, ¿no? Que se asoma de diversas maneras. Los pacientes están a menudo enfadados consigo mismos por estar enfermos y con los familiares y agentes sanitarios por tener que depender de ellos. Los familiares también están enfadados, ¿no? Y los operadores sanitarios lo están por no ser capaces de dar al paciente respuestas definitivas y exhaustivas, normas más claras o un remedio que resuelva el problema. Esto
Es muy fregado, sobre todo porque estamos en una sociedad, en una cultura que demanda mucho, que tiene como una mirada del médico, del sanitario, del profesional. em, hay como una relación muy paternalista, ¿no? Entonces, esperamos respuestas como que definitivas, como que muchas certezas y cosas así. Y muchas veces esa responsabilidad se la pone sobre el médico, ¿no? O sobre el sanitario, o sobre el psicólogo, etcétera. Entonces, eso implica también como mucho sentimiento de frustración muchas veces para nosotros, ¿no? Porque claro, cuánto no quisiéramos decirle a un paciente que, bueno, que los resultados de su análisis nos muestra que está todo bien, pero no, nos va a tocar, nos toca tener que afrontar y decirlo, pero al mismo tiempo es trabajar con nosotros mismos, reconocer qué es lo que nos está pasando, qué nos genera ese estudio, ese diagnóstico, ese progreso, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es algo que también se suele presentar según este autor. Otra respuesta que identifica él es la culpa, ¿no? Dice que aparece de varias maneras, los pacientes se sienten culpables por ser carga para sus familias, los familiares por no ser capaces de hacer lo suficiente o por no haber identificado o percibido el problema a tiempo, etcétera. Los agentes sanitarios pueden sentirse culpables por no haber sido capaces de curar, de aliviar el dolor o de prolongar la vida de modo cualitativamente mejor, ¿no? Yo he identificado, porque he acompañado muchos equipos de cuidados paliativos y se experimenta, ¿no? Mucho también este sentimiento de culpa y también como o con esta sensación de que podía haber hecho algo más, ¿no? Podía haber hecho algo más o no, o se ha hecho todo lo posible por curar, ¿no? Entonces queda como una especie de sentimiento de culpa o de frustración también, que por supuesto también hay que reconocerlo para trabajar. Ya vamos a ver más adelante lo importante que es poner esto en voz alta para reconocerlo, para identificarlo, para escucharnos. Los miedos, ¿no? Los miedos que tiene el paciente, al dolor, al aislamiento, a la pérdida de control, a la dependencia, a lo que será de su familia, a un mundo desconocido. Las familias también tienen miedo, ¿no? Y los agentes sanitarios también. Tenemos miedo a equivocarnos, ¿no? Tenemos miedo a las consecuencias legales que podría tener algunos de nuestros accionares. Por eso se habla mucho últimamente en humanización de la salud de la medicina defensiva, ¿no? Es como que hubiéramos creado un muro para defendernos, ¿no? De cualquier ataque, cualquier denuncia o lo que vaya a venir de parte del otro lado, pero muchas veces esos son productos de nuestros miedos, ¿no? De nuestros miedos, así que nosotros mismos nos generamos con nuestros pensamientos, con nuestra manera de interpretar, etcétera, y muchas veces cuando personalizamos lo que le pasa al paciente, ¿no? O sea, si el paciente está enojado, por ejemplo, te dice, ah, no, negligencia médica, no sé qué, a veces lo tomamos de manera personal eso, ¿no? Cuando, si conocemos y entendemos que es un proceso de adaptación que el paciente vive, ¿no? Que es una parte de las respuestas que él tiene, etcétera, lo vemos desde otro lugar, lo vamos a entender de otra manera. Por eso, vuelvo otra vez al tema de lo importante que es tener conocimientos, tener herramientas, entender cómo es el proceso de los pacientes, de sus familias, ¿m? Porque eso nos va a ayudar a sentirnos más seguros también, ¿no? Y a poder transitar esos miedos, ¿m? Y, y bueno, pues llegar al fin último, que es ayudar al otro, ¿sí? No ponernos como esa barrera, ese muro que nos distancia del paciente. Bueno, él es Julio Gómez, es un paliativista español, siempre lo mencionamos, es uno de nuestros referentes. Y él eh, usa la metáfora cuando habla de comunicación con los pacientes, él usa la metáfora de la música, ¿no? Dice, cuando estamos con el paciente,
tenemos que, con el paciente y con la familia, o entre nosotros como equipo, tenemos que estar atentos a la letra y a la música. Es como escuchar la canción del otro, ¿sí? Lo que me dice con sus palabras, ¿no? Pero también lo que me dice con su cuerpo, con su emoción, qué me transmite, ¿sí? ¿Qué parte de mí conecta con el otro? ¿Mm? Escucho la canción del otro, ¿sí? Pero claro, cuando hablamos de una comunicación que está atento no solo a las palabras, ¿no? Al hemisferio izquierdo, sino al hemisferio derecho que tiene que ver con lo emocional, con cómo se está sintiendo el otro, con qué está experimentando el otro, inevitablemente eso nos genera, eh, también nos toca algo a nosotros, ¿no? Generamos un vínculo afectivo también con el otro, ¿sí? Entonces, el dolor del otro nos puede doler, ¿no? Y el enojo del otro por lo que está pasando también nos puede dar rabia. O sea, qué bronca que sea así. ¿Mm? Entonces escuchamos la letra y la música y ahí, usando también esa metáfora de la música, sabemos que un pentagrama tiene muchos, muchas notas musicales, ¿no? Para que una canción sea canción, una música sea música, necesitamos notas musicales. Pero tú, cuando ves en un pentagrama, para que una canción sea canción, además de las notas musicales, se necesitan los silencios musicales, que llevado a nuestro encuentro con el otro, necesitamos los silencios, las pausas. Pausas, no solo para darle tiempo al otro de que procese y de que asimile lo que está viviendo, lo que está experimentando, sino también pausas para nosotros que acompañamos, que cuidamos. Una pausa para yo poder conectar hacia adentro y darme cuenta de qué es lo que yo estoy sintiendo cuando estoy acompañando el sufrimiento ajeno. Entonces, para darme cuenta de lo que a mí me está pasando, es muy importante hacer silencios, pausas. No es fácil, porque a veces el silencio es muy incómodo. No hemos aprendido a estar en silencio, pero es necesario, es necesario. Yo estuve hace algunos años, hice un curso de musicoterapia al final de la vida y era un curso de musicoterapia donde se supone que íbamos a hablar de música, ¿no ve? De sonidos y no sé qué. Y el título del curso se llamaba Afinando Silencios. ¿No? O sea, haciendo énfasis a lo importante que es el silencio cuando acompañamos el sufrimiento. Eso le ayuda al otro, pero también es una gran herramienta y una gran estrategia para cuidarnos nosotros. Les he traído así una parte de la nueva definición de cuidados paliativos. Nosotros tenemos la definición actual es de la OMS. Eh, Es, tiene algo de esta, ¿sí? Pero esta nueva definición que salió el 2019, que se la hizo en consenso con más de 400 paliativistas de todo el mundo, nosotros participamos también en el consenso para esta nueva definición. Es bien larga la nueva definición, tiene hartas partes, a diferencia de la OMS, que es un solo párrafo. Pero yo les he traído el primer párrafo porque me ha parecido súper interesante para esta charla. Dice, bueno, en esta nueva definición nos dice que los cuidados paliativos son la asistencia activa holística de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a una enfermedad grave y especialmente de quienes están cerca del final de la vida. Dice que su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Aquí se agrega, ¿sí? La importancia de mejorar la calidad de vida y de trabajar con quienes cuidamos.
Por eso es que en los últimos años se está haciendo mucho énfasis y se está trabajando mucho con los equipos de salud. Porque además depende muchísimo la calidad del cuidado que le hacemos al otro. ¿M? Depende mucho en cómo me encuentro yo. Especialmente en cuidados paliativos o en el área de oncología, donde estamos en constante relación, encuentro con el sufrimiento y con la muerte. Porque inevitablemente, es decir, la muerte del otro me muestra o me refleja mi propia muerte. ¿Mm? Entonces es sumamente importante trabajar el autocuidado. Es sumamente importante. Tanto que se lo ha puesto en la nueva definición de los cuidados paliativos. Bien. Bueno, yo uso esta imagen igual un poco así a modo de metáfora. Vamos a hacer una interacción así bien cortita. Ustedes frente de ustedes tienen dos imágenes, ¿sí? Una que es de un avión que está aterrizando, ¿ya? Imagínense que ustedes están frente a ese avión, ¿ya? Y el otro, alguien caminando. Algunos dicen que es Jesús, pero bueno, no sé, yo he usado la foto porque es alguien que está caminando. Igual ustedes están frente a esa persona, ¿ya? Entonces, pueden abrir micrófonos y decir en una palabra o si quieren escribir en el chat. Si ustedes estuvieran frente a este avión que está aterrizando, ¿qué sentirían o qué sensación les genera? ¿En una palabra o en una frase? A ver. Pueden escribir en el chat o abrir sus micrófonos. Vamos participando, colegas, chicas, o como dice Marce, escriban en el chat. Ay, a mí, entre tranquilidad y algo, ¿sabes? O sea, como que, ¿no? No sé cómo describirlo ahorita. El que está el que estás frente al avión, a un avión que está aterrizando. Ujú, ujú. Ya, ok. O sea, Delhi, digamos, pero ah, son dos cosas ambiguas. Ya. Ahí voy. ¿Y cuál sería Dime, la dime. otra cosa? Ah, ah, esta ansiedad, pero rica, digamos, esta adrenalina, ahí Ya, está. Eso. adrenalina. Ok, ok. Ya. Gracias, Andrea. Saida dice preocupación y susto. Ok. A ver, ¿quién más se anima? Y yo nomás adrenalina, ¿no? O sea, miedo, dicen por Jimena ahí. dice miedo. Ok. No, pero podemos sentir eso mucho. Sí, sí. A ver, Roberto. Jimena dice miedo y ganas de correr. Ya. ¿Alguien más? Saida, escapar. Andrea, ¿tú esa adrenalina te hace seguir ahí o te hace escapar? Me hace agacharme un poquito. Ya, está, está bien, está bien. ¿Qué te puedo O sea, decir? no te expondrías tampoco, te No, no, agacharías. no, pero sí me Ya, agacho. listo. Si es que no me vuelca antes todo eso, ¿no? Y la otra imagen, igual, ustedes están frente a esta persona que está caminando hacia ustedes. Había alguien más ha respondido un sentimiento de paralizarme y querer huir al mismo tiempo. Ya, Es, gracias. y aquí dice María, no, sí, María dice un poco de miedo y estrés. Miedo y estrés. Ujú. Bien. Y la otra imagen, La ¿qué otra les imagen me genera? produce como la producen estos chicos, así, Ujú. tranquilidad. Tranquilidad. Amor.
¿Qué les genera la otra imagen? A ver, ustedes están frente a esa persona que está llegando caminando hacia ustedes. Zaida dice seguridad. Jimena, tranquilidad, paz. Paz, paz. Ya. Bueno, muchas gracias por su participación. Es igual una metáfora. A ver, ¿alguien más escrito? Saliendo del margen que es Jesús, me causaría asombro. Ah, ok. Paz, asombro. Bien, gracias. Bien. A ver, una de las cosas que trabajamos mucho cuando trabajamos el tema del este vínculo que creamos con el otro, ¿no? Y cómo ayudamos a un otro que está sufriendo, tiene que ver con el trabajar con nosotros mismos y nuestras actitudes cuando vamos al encuentro con él. Y una de las cosas que se ha visto mucho en salud, ¿sí? Es que los sanitarios llegan al encuentro con el otro a aterrizar así a la vida del otro, así de golpe, a invadir el cuerpo, directo a preguntas y ahí no sé qué, ¿no? Con las enfermeras, por ejemplo, a vestirles, cambiarles, sacarles y no sé qué. Entonces, para cómo lo está experimentando el otro, muchas veces puede ser muy violento y generar mucha ansiedad, como un avión que viene y que llega así de golpe y aterriza frente a ti, un algo desconocido, un algo que no sabes. Por ahí algunas personas como Andrea les puede causar adrenalina, ¿no es cierto? Pero igual no, o sea, no te expones a eso, ¿sí? Haces algo para, como han dicho varios de ustedes, para escapar, ¿no? La Andrea se agacha, ¿no? O sea, algo hacemos como para defendernos de esa actitud con la que viene el otro, ¿no? Y por el otro lado, cuando una persona hace un proceso para para vincular con el paciente, ¿no? Para darle el tiempo, para que el paciente te conozca, para que el paciente se vaya adaptando a la situación, etcétera. Hacemos un proceso. Al paciente le genera más seguridad, como ustedes decían, paz, más tranquilidad, ¿no? No genera este estado de angustia. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, es muy importante poder trabajar sobre nuestra actitud, porque esa no solo va a influenciar en el otro, en el paciente, sino también en nosotros. ¿Mm? Porque esto implica un trabajo personal, porque acercarte al otro respetando sus tiempos, ¿sí? Acompañando un proceso, sin estar apurado, sin esa angustia que a veces uno llega, porque a veces llegamos con este aterrizar a la vida del otro por nuestras propias ansiedades, porque estamos apurados, porque hay que saber, porque hay que intervenir, que no sé qué. Entonces, toda esa ansiedad se la transmitimos a los pacientes. ¿No? Entonces, es tan importante para poder cambiar estas actitudes, primero trabajar en nosotros. ¿Sí? Porque realmente para poder acercarnos a un otro y poder generar un vínculo, lo tenemos que hacer desde un lugar de, de empatía. Ya vamos a ver ahorita las actitudes que tenemos que trabajar para ello, ¿sí? Pero estas actitudes nos van a beneficiar a nosotros, ¿sí? Es decir, no es solamente por el bien del paciente y de la familia, sino también por nosotros. ¿Mm? Por eso es que usamos también como símbolo, ustedes entran ahorita al Google, ponen humanización de la salud o ponen cuidados paliativos y ponen imágenes,
Y lo que más van a salir son manos. Manos, estar al lado del otro, acompañar el proceso, ¿sí? Estar, acompañamos. Pero estas manos que acompañan a un otro, eh, para poder acompañar de mejor manera al otro, nosotros tenemos que estar bien, ¿sí? Si queremos acompañar el proceso de enfermedad o el fin de vida, etcétera, si nosotros antes no hemos trabajado nuestras propias heridas o nuestros miedos con el tema de la muerte, etcétera, difícilmente vamos a poder acompañar de manera así serena, tranquila, paso a paso, difícilmente vamos a poder acompañar de un otro. ¿Mm? Por eso es que otra vez volvemos a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Esta es la tríada rogeriana, que nosotros la trabajamos mucho en psicología, creada por Carl Rogers, que son 3 actitudes básicas que tendríamos que tener los terapeutas, pero también se lo usa mucho en counseling con personal de salud, personal que esté en el área educativa, etcétera, porque son actitudes que podemos desarrollar, ¿no? Una de ellas es la aceptación incondicional, ¿sí? Es decir, aceptar al otro como está, sin juzgar, sin valorar su estado, ni nada, es aceptar como está, como viene. ¿Mm? La congruencia, ¿no? Es decir, ser congruentes, ser coherentes entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. No podemos hablar de ayuda y de solidaridad y no sé qué, si nosotros, por ejemplo, no ejercemos esa ayuda y esa solidaridad con nosotros mismos. ¿Mm? No podemos hablar de que estamos haciendo mucho, estamos trabajando y mejorando la calidad de vida de los otros y no sé qué, si no estamos trabajando para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, ¿no? Entonces un poco trata de eso, ser congruentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y finalmente la empatía, ¿no? Que tiene que ver con eh, 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 esta capacidad de comprender la experiencia del otro, ¿no? Lo que pasa el otro, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en decir que es ponerse en el lugar del otro, porque realmente es muy difícil estar en el lugar del otro, ¿no? Cada uno tiene su propio lugar y lo vive de su propia manera y con su propia experiencia, ¿no? Entonces tiene que ver más con esa capacidad de poder comprender, ¿no? O poder entender la perspectiva que tiene el otro con respecto a lo que está viviendo. Y el grupo de espiritualidad de la SECPAL, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que ha trabajado muchísimo también en torno a las actitudes y el acompañamiento de los pacientes, etcétera, le ha dado como un escalón más a estas 3 actitudes, ¿no? Entonces ellos dicen, por ejemplo, que de la aceptación incondicional debemos dar un pasito más y trabajar la hospitalidad. ¿Sí? Es decir, aceptamos al otro tal cual es, pero también nos tenemos que volver agentes hospitalarios del otro. ¿Sí? Es decir, generar un espacio un espacio cálido, familiar, donde el paciente se sienta seguro, donde el paciente se sienta comprendido, donde el paciente no se sienta juzgado, ¿sí? Y cuando hablamos de hospitalidad, no solo hablamos como del ambiente físico, ¿no? Sino también nosotros como personas hospitalarias con el otro. Pasar de la congruencia, ¿no? Además de congruencia entre lo que somos, hacemos y pensamos, lo que sentimos, hacemos y pensamos, dar un escalón más a la presencia plena cuando estamos con el otro. Y les cuento que mucho del trabajo que se está haciendo con los equipos para el autocuidado hace mucho énfasis en el tema de la presencia, porque se ha visto que es un factor de autocuidado. Cuando uno está presente realmente con el otro, ¿sí? Es decir, que toda tu atención en esos 5 minutos que estás con el paciente, o 10 o 15, estás atento a la letra y a la música y a todo lo que está pasando, en ese momento, haciendo presencia, ¿sí?
es un factor también de autocuidado, porque esa misma presencia la puedes llevar cuando tú terminas con tu paciente, te despides y luego pasas a hacer otra cosa, ¿sí? Cierras, pasas a otra cosa y presente, 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 presente. Hacer siempre presencia plena en cada momento de nuestra vida. Y finalmente la última actitud, ¿no? De pasar de la empatía a la compasión, ¿no? La compasión es la empatía más la acción. ¿Por qué? Porque a veces podemos ser muy empáticos con el otro, poder comprender lo que lo que está pasando, pero a veces no tomamos una acción para ayudar a esa persona. Entonces la compasión vendría a ser como la suma de esa empatía más la acción. Bueno, estos autores dicen que la compasión sería la sensibilidad al sufrimiento de uno mismo y de los demás, junto con la motivación de aliviarlo y prevenirlo. Ya, bueno, hay toda una corriente que está trabajando mucho, se está trabajando mucho, que es la terapia centrada en la compasión. Y bueno, habla mucho sobre esto, ¿no? La compasión en como en diferentes relaciones. La compasión hacia los otros, la compasión de los otros hacia nosotros y la autocompasión, ¿no? Entonces, son los tres flujos de la compasión y es muy importante poder trabajar los tres, porque claro, como les decía, nosotros podemos estar eh, tan involucrados y tan atentos y trabajando siempre por el otro, por el otro, por el otro, que nos olvidamos de lo que nos pasa a nosotros, que nos descuidamos de nosotros. Entonces, esa compasión es llevarla a sí mismo. Y la otra, que es más difícil todavía, que es eh, permitir que un otro me cuide o permitir que un otro sea compasivo conmigo, ¿m? O pedir ayuda, pedir que el otro me cuide, etc. Para desarrollar una mente compasiva es sumamente importante la atención en el presente, ¿no? Tu cuerpo está presente, tu mente está presente aquí y ahora. Se está usando mucho el mindfulness también para el autocuidado de los equipos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, son ejercicios que hacemos para conectar siempre con el presente, ¿sí? El aquí y el ahora, este momento, mi respiración, hoy, en este momento, sin juzgar lo que estoy viviendo, aceptando, etcétera. Está teniendo muy buenos resultados en mindfulness. Eso te paso como dato, Andrea, por ahí para trabajar después ya con los equipos, para hacer algunas prácticas y así, está dando muy buenos resultados con los equipos de salud. Y bueno, ya para terminar así rapidito, bueno, esto que les comentaba, ¿no? Del vínculo con el otro, de lo importante que es estar presente para un otro y eso nos ayuda a nosotros y todo ello, nace de toda una corriente, ¿no? Fenomenológica, donde se trabaja el famoso EPOG. El EPOG es, es como una técnica igual o como algo que aprendemos, es ejercitarnos a hacer pausas. Hacer pausas a nuestra propia historia, a nuestros propios dolores o a nuestros propios sufrimientos, etcétera, para poder aperturarnos a la experiencia del otro, escuchar la historia del otro, ¿m? Haciendo epoge, haciendo pausa, pausa mental. ¿Para qué? Para poder escuchar sin prejuicios, sin interpretaciones, ¿no? Poder escuchar realmente al otro para poder comprender su mundo, su experiencia, etcétera, y poder acompañarlo y ayudarlo. Bueno, en terapia es un contexto singular, ¿no? Hay una interacción intersubjetiva de dos fenomenologías que se presentan, las vivencias del paciente y las del terapeuta se encuentran y forman un vínculo también. Pero ahí es importante siempre poder separar. Esta es
la experiencia del otro. Este es el sufrimiento del otro, este es el dolor del otro. Yo siempre voy a aprender a separar que es del otro, no es el mío. Me puede doler, puede tocar mis propias heridas, pero ahí trabajar para darme cuenta y ser consciente de que son sus heridas, no son las mías, ¿no? De que es su dolor, no es el mío. Y si en ese encuentro yo me doy cuenta y veo que hay heridas que realmente me conmueven, me mueven o me dejan en un estado de mucha angustia, entonces es una alerta de que hay algo que yo tengo que trabajar conmigo mismo. O sea, no es el paciente que viene con su sufrimiento y que me genera ese sufrimiento. No, hay algo que yo no he podido trabajar y no he podido cerrar o hay algo que está pendiente ahí que yo deba trabajar. ¿Sí? Bueno, a ver, la construcción del saber emerge en el encuentro, donde yo también soy transformado, ¿no? Desde la fenomenología. Se hace mucho énfasis al vínculo, al encuentro con el otro, esta construcción, ¿no? De la relación con el otro y saber que cuando estamos con un otro, no solo él, no solo le vamos a brindar ayuda a él y él se va a transformar, ¿no? Sino también nosotros a partir de esa experiencia del otro. La fenomenología nos invita al encuentro y esa experiencia. Epogé para que la voz del paciente tome lugar, para que la voz de la familia tome lugar, para que la voz de la comunidad tome lugar. Debo tener conciencia siempre del lenguaje verbal y no verbal de la persona, esto de la letra y la música. Darme cuenta de la experiencia que tengo yo con relación al otro. ¿Mm? La fenomenología privilegia el encuentro en el presente siempre, en el aquí y el ahora, sin desconocer el pasado ni el futuro, pero que siempre son evocados en el presente. Por supuesto que cuando hacemos esta pausa y nos abrimos a la experiencia del otro, ¿sí? Volvemos otra vez a nosotros y lo ponemos, eso que nos ha compartido el otro, lo ponemos a dialogar con nuestros conocimientos, con nuestros saberes, ahí recién, ¿ya? Para poder ayudar y para poder acompañar y poner en marcha nuestras estrategias. A ver, he visto que hay unos comentarios. Ah, ya no, creo que es un registro. Bien. Bueno, el Oscar Rogers es el representante de la terapia centrada en el cliente. Nos basamos mucho en humanización de la salud y en cuidados paliativos también, en el counseling especialmente, que es una técnica que nace de la terapia centrada en el cliente, que trabaja mucho en esto que les decía, que es la relación, que es el vínculo, ¿no? Con el otro. Bueno, esa relación tiene muchos beneficios, ¿no? Para el paciente, pero también para nosotros mismos. Y es una relación que siempre está centrada en la persona, tiene un sentido holístico y es una relación no directiva. Lo interesante de este modelo que yo les he traído es que pone, eh, nos pone a todos, ¿sí? En el encuentro. Es un encuentro bien, bien de igual a igual, ¿sí? Es decir, es una forma de acompañar a la otra persona o de ayudar a la persona sin quitarle su protagonismo. Es decir, es el otro que es el protagonista de ese su proceso. Entonces nosotros nos hacemos como los que ayudamos en ese proceso, ¿sí? Y en este tipo de relación, en este tipo de vínculo, eh, es interesante porque el paciente se vuelve protagonista y asume responsabilidad en su Ahora propio recuerdo, hijito, a ver, ponte a pensar. ¿no? Si mañana nos Gabriela, tu enteramos micrófono, que porfa. sí estaba hecho, te doy todo, Gabriela, tu micrófono, tranquilízate. porfa. Si pueden silenciarla, ahí, ya. Entonces trabajamos mucho en este modelo porque es esto, ¿no? Es esta relación de cooperación, eh, esta relación
bien humanista, ¿no? Bien igualitaria, etcétera. Entonces, rompemos esa forma de relación paternalista que les decía en un inicio, ¿no? Donde le damos el protagonismo y la responsabilidad al paciente y a la familia para su propia ayuda. Y esto es interesante porque nos libera también de esa carga con la que a veces venimos o que a veces la sociedad nos la ha puesto como que nosotros tenemos que resolver todo, ¿no? O que es el otro el que necesita de nosotros y el otro está como en una posición de vulnerabilidad, incluso a veces, muchas veces hasta como de víctima de la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta mirada cambiamos la forma de ver al paciente, a la familia. Esta forma de relacionarnos nos ayuda a poder identificar los recursos que tiene la familia para poder ayudarlos, para que ellos se ayuden a sí mismos, etcétera. Entonces, con ello también nosotros nos liberamos de alguna forma de ese peso y de esa como sobreresponsabilidad que a veces asumimos, ¿no? Entonces, es una relación de cooperación. Y bueno, finalmente, este modelo que se lo usa mucho en salud, que el término lo crea Jung hace muchos años, que es el sanador herido. Cuando él hacía terapia con sus pacientes, sentía que, o sea, se dio cuenta que los pacientes, muchas historias de los pacientes le tocaban muchas de sus heridas, ¿no? Les recordaban experiencias o traumas, etcétera, ¿no? Entonces él crea ese término. Y más adelante, Henry Nouwen, que es uno de nuestros referentes en humanización de la salud, crea un modelo que es muy aplicado en salud, ¿no? Que es el modelo sanador herido, ¿no? El cual se centra en compartir esta misma condición humana frágil y vulnerable que tenemos todos como seres humanos. Nos hemos formado en este modelo. Nosotros somos los sanadores y es el otro el que está herido, ¿no? Entonces, es el otro el que está débil. Nosotros tenemos que estar fuertes, nosotros tenemos que estar sanos, nosotros somos los que tenemos el conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nuestra relación no es horizontal, ¿no? Podemos estar sobre el otro, ¿m? Porque nosotros somos los que estamos del lado de los sanos, y el otro está en este lugar más vulnerable, más frágil, más débil, etcétera, ¿no? Así nos hemos formado. Cuando hemos aprendido en las diferentes carreras que hemos estudiado, lo que más hemos aprendido es a identificar lo que está mal, ¿no? Hacer el diagnóstico, a identificar la enfermedad, la psicopatología, etcétera, etcétera. En cambio, desde este modelo sanador herido, cambiamos la perspectiva y debemos aprender a poder identificar lo que el otro tiene de sano, qué es lo que está bien en el otro, cuáles son sus recursos, etc. Pero al mismo tiempo también nos invita a mirarnos y a reconocer nuestras propias heridas, a reconocernos también personas frágiles, vulnerables, que tenemos dolores, que tenemos duelos, que tenemos enfermedad, etcétera. Entonces, cuando nos reconocemos con nuestra parte herida y con nuestra parte sana, reconocemos al otro con su parte herida y también con su parte sana, se va a dar este encuentro y este vínculo del que tanto les he hablado en este encuentro, bien horizontal y que va a invitar a eso, a que el paciente sea protagonista y a que nosotros acompañemos al lado. ¿Sí? Con mucha empatía, con mucha hospitalidad, con congruencia, con compasión, con empatía, etc. Esta es una foto muy representativa que la solemos usar también en algunas charlas. Es con permiso de nos dio la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares de Bolivia, nos dio el permiso para poder usar esta foto. Ustedes saben de esta asociación que hace muchos años que vienen haciendo muchas protestas y hay mucho movimiento que se hace en Bolivia para exigir al gobierno, etcétera. Ellas han sido las que han promovido la ley de cáncer que ha salido en 2019,
han promovido la incorporación de cuidados paliativos en la ley y bueno, así son pues unas mujeres, la mayoría son mujeres así guerreras, pero así impresionantes todo lo que son capaces de hacer. Y este cartel específicamente es muy representativo y es muy simbólico, ¿no? Porque claro, los pacientes que están con cáncer, ¿no? Que están, entre comillas, del otro lado, que después de haber visto este modelo de sanador herido, nosotros podemos estar en cualquiera de los dos lugares, ¿no? Entonces, estas pacientes nos dicen, todos podemos tener cáncer. También estamos luchando por ti. ¿Mm? Y es como una invitación a que todos nos sumemos a la misma lucha, ¿no? Porque al final estamos todos del mismo lado. Les invito a seguir nuestras páginas, nuestros grupos, comunidades. Tenemos muchísimo material. Tenemos un canal de YouTube. Estamos en todas las redes sobre humanización de la salud. Hay muchísimas, hemos trabajado y hemos hecho muchísimo contenido desde la enfermería, desde la psicología, desde la medicina, desde los cuidados paliativos. Hay muchísimo material. Entonces les invito a visitar nuestras páginas y a compartir, ¿no? Esta mirada. Les invito a compartir y a sumarse a esta mirada tan bonita que es la humanización de la salud. Y nada, ya para cerrar, también les invito al Sexto Congreso Nacional de Cuidados Paliativos, que lo estamos realizando en la ciudad de Tarija, el 13, 14 y 15 de noviembre. Y bueno, yo estoy en la ciudad de Tarija y estamos haciendo un congreso súper lindo, lo estamos haciendo con la Universidad Juan Misael Saracho y somos varias instituciones que lo estamos organizando. Están llegando expertos de España, de Argentina, de Estados Unidos, de México, de todo Bolivia. Se están presentando los equipos de cuidados paliativos de todo Bolivia, entonces va a ser un lindo encuentro. Les invito a participar. Yo después le voy a pasar a Andrea la información más detallada para que por ahí haya alguien que se anime. Vamos a tener un encuentro de equipos de cuidados paliativos. Si también se animan a participar, va a estar súper lindo. Y justo uno de los temas del encuentro de equipos se llama Cuidarse para Cuidar, que lo va a dar nuestro compañero médico paliativista Javier Muñoz. Con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, Marce. Gracias, gracias. Qué lindo. Qué linda información nos has dado desde el principio a fin. Me has hecho recuerdo algo antes de darle la palabra a Roberto de ponernos no en vertical, sino en horizontal con nuestros pacientes. Me ha hecho recuerdo algo que me decía Pedro Maillar, que lo conoces. Me decía, Andrea, te voy a decir algo, algo muy feo. Me dice el piropo más feo que he escuchado. Y yo le digo, ¿qué? Le digo, no, a ver, mamita, te voy a explicar algo. Y yo, uy, cierto, ¿no? Entonces, a veces, no a veces, muchas veces como personal de salud, minimizamos a nuestros pacientes. No respetamos esa historia, más allá de la edad. Puede ser una nena, un adolescente, una adulta, un adulto mayor. Y esa experiencia de adulto mayor no respetamos, porque usualmente, lamentablemente escucho esto en mucho personal de salud, en nuestra área especialmente, de decir esto, no mamita, ¿qué tienes? Ay, mamita, pobrecita. Y ahí estamos vulnerando, no estamos respetando esa historia, como te digo, de vida y ese tiempo que tú has dicho, ¿no? De ingresar directamente ahí a la vida como ese avión del paciente y romper muchos esquemas. Pensando que estamos haciendo bien, podemos hacer iatrogenia, ¿no? Eso como reflexión también a lo que has dicho. Y nada, voy a pasar la palabra a Roberto, por favor. Gracias, Marce. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, Marcela. Gracias por tu brillante exposición. Ha sido muy interesante, muy amena, muy ilustrativa. Bien, yo tengo aquí una pregunta para ti que dice, ¿cómo podemos sostener la presencia compasiva sin caer en el agotamiento emocional o la fatiga por compasión? Especialmente cuando acompañamos procesos de dolor prolongado o terminal, desde tu experiencia. Sí, sí.
Yo creo que la clave está en este punto de darnos cuenta, ¿sí? Es que eso es lo más importante, es decir, darte cuenta el momento en el que tú te estás dejando ya arrastrar por el sufrimiento del otro. ¿Mm? Y darte cuenta, ¿no? Cuando ya te está empezando a afectar y separar. A ver, esta es la historia del otro. La entiendo, la comprendo, empatizo, soy compasivo, acompaño, cuido, etcétera, ¿no? Pero yo debo tomar conciencia, esa es la conciencia, de que es la historia del otro, no es la mía. Es decir, el ser empático, el ser compasivo no implica apropiarte de su sufrimiento, quedarte con el dolor del otro, no, sino es acompañar, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto y separo, los dejo como que las cosas en su lugar. Este es el sufrimiento del otro. Ahora voy a volver a mí, a mirarme yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué necesito? Me ha tocado algunas cosas, creo que no he cerrado un duelo o hay cosas que me está doliendo, pero es mi historia, no es la historia del otro, es mi historia. Y ahí buscar ayuda. Si veo que realmente es algo que no estoy pudiendo manejar, hay que buscar ayuda terapéutica. Hay que buscar ayuda terapéutica. Una cosa que hacen en otros países, y nosotros estamos con la intención de empezar a trabajar en eso el próximo año, son los equipos de supervisión externa a los equipos, ¿no? O sea, que no son parte del trabajo, no están no son parte, no son laborales, sino hacen supervisión, un acompañamiento externo, justamente para acompañar esos procesos, pues, de síndrome de burnout, fatiga por compasión, todo ello. Entonces, creo que eso hace falta en nuestro país, hemos visto que es necesario, porque claro, a veces ese trabajo se lo achaca al psicólogo del equipo. ¿Y quién le pregunta al psicólogo cómo está? El psicólogo también es parte de eso, ¿no? Entonces, esa es una figura que se la trabaja en otros lados y esperemos poder hacerlo el próximo año. Va a ser importante. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Espero haber respondido. Perfecto, claro que sí. Bien, me imagino que han visto a los cachorros de Andrea, por eso preguntan esto. ¿En qué medida se trabaja o se puede, o conoces tú que se introduce el tema de los cachorros terapeutas en este ámbito de los cuidados paliativos, por ejemplo, Andrea? Ya. Sí, hay evidencia científica de que el trabajo con los, yo les llamo mis colegas, mis coterapeutas, pero bueno, son animales de acompañamiento emocional, han aportado en el bienestar, en bajar niveles de cortisol, en el acompañamiento, en cuidados paliativos, en personas que están en los últimos días de vida, y el acompañamiento de estos animales es, es humano, realmente. No sé si vale el término, la Mar se me va ahí a apoyar, pero creo que en lo profesional, en el trabajo que vengo haciendo con pacientes oncológicos ya como 10 años, nos ha dado lindos resultados. Hay una estabilidad, digámoslo así, del paciente y de la familia. Eh, sí, hay mucho aporte de estos seres, que yo les digo mis seres de luz. No sé si Marce quieres aportar algo ahí. No, bueno, es importante, sí, siempre y cuando la persona genera vínculo con los animales. No todos hacen vínculo con los animales. Entonces, quienes hacen vínculo es un recurso maravilloso. Mm, Y sobre todo, además de los pacientes, de los animalitos entrenados, que son entrenados para hacer acompañamiento, ¿no? También los propios animales de los pacientes. Por ejemplo, a mí exacto. me da mucha pena a veces pacientes que están internados
que su mayor preocupación y se desesperan porque es de sus animalitos en la casa, ¿no? Entonces, ya hay lugares donde se está generando, donde hay hospitales en otras partes, donde ya se está adaptando para que los pacientes puedan recibir la visita de sus propios animalitos. A eso tenemos Porque que llegar. imagínate, su propio animal es pues el vínculo que tiene, es súper importante para esa persona. Y para muchos es su ser Familia. más significativo, ¿no? Y más si son pacientes que están al final de la vida. Imagínense que está con la angustia en el hospital y se quiere despedir de su perrito. Y que por normas hospitalarias y no sé qué, entonces hay que ver formas de que haya esa despedida, digamos, ¿no? Es sumamente importante. Así que tarea pendiente, Marci, por ahí. Sí. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, estamos en la hora. A mí me gusta ser congruente con ello. Todos tenemos trabajo, estamos cansados. Podríamos seguir hablando 2 horas más con seguridad y nos faltaría mucho. Mm, a ver, yo solo quisiera cerrar con una frase que es muy importante, entender que el primer cuidador del cuidador es uno mismo. ¿Y cómo me cuido yo como cuidador? Pidiendo ayuda. ¿Sí? Porque también puedo querer hacerme cargo de todo y olvidarme de que el primer cargo del que me tengo que hacer cargo soy yo mismo. Entonces, esto es muy importante. Pasando a temas un poco logísticos, por favor, todos ponen su nombre en el chat, tal cual quieren que aparezca en su certificación. He mandado un enlace a un grupo de WhatsApp. Todos, por favor, pueden incluirse en ese grupo. Ahí vamos a poner los enlaces para que las clases, las conferencias puedan verse en nuestro canal de YouTube y puedan ustedes verlas y compartirlas, porque de eso se trata el conocimiento, de poder ver y compartir. ¿Ok? Agradecer a Marcela por este tiempo, por su entrega, por tu trabajo, porque está claro que lo has trabajado y lo trabajas y has querido compartir eso con nosotros. Te lo agradecemos. Agradecer a Andrea por su inquietud, por estar siempre pendiente de estas cosas, por permitirnos, yo siempre digo, a EPSIC agradece que nos permitan acompañar procesos de formación en todo sentido, porque si hay una misión que tenemos es democratizar el conocimiento, hacerlo abierto para todos. ¿Ok? Les agradezco muchísimo a ustedes también por formarse, porque eso ayuda y nos ayuda a todos. Todos nos veremos algún día, en algún momento. Y bueno, con ello despedirles. Muchísimas gracias, Marcela. Espero que no sea la última vez. Andrea nuevamente y a nombre de EPSIC a todos ustedes, gracias por participar. Tengamos buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Si hay alguien que no ha puesto su nombre, por favor, puede colocarlo en el grupo que ha mandado el doctor Roberto. Y allí vamos a ir indicando lo que falta. Gracias.